Desde el 28 de agosto al 1 de septiembre, las ciencias sociales se toman la Universidad Mariana en el 9º Congreso Internacional y 5º Nacional, reflexionando las disciplinas, retos, tendencias y perspectivas actuales en las ciencias sociales. Invitados académicos de Argentina, Brasil, Chile, España, México y Colombia. Invitan ICETEX, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. De todo esto que se ha venido reflexionando en esta mañana a partir de la intervención de Eduardo, yo quisiera apuntar para iniciar esta conversación entre ustedes y nosotros pues esta colonialidad que persiste en la academia, ¿no? Lo hemos tratado con varios cursos, con varios de los cursos que imparto con ustedes, que es esta colonialidad del saber. Precisamente por eso los saberes que tenemos en la academia no nos está alcanzando para la realidad, porque obviamente en ese saber canónico, en esa manera tradicional y canónica de hacer ciencia, pues dejamos por fuera muchas preguntas reales, muchas preguntas que están allí para resolverse. Entonces tenemos esa urgencia y esa emergencia de descolonizar el saber, descolonizar esa episteme y hacer ese diálogo de saberes que pues no es nuevo para nosotros, lo venimos tratando desde hace como 5 o 6 años en el programa, teniendo de referencia a Boaventura de Sousa Santos. Otra de las cosas que me parecen a mí importantes es que se hablaba de que es una profesión que está por reinventarse y transformarse, pero sí sería muy bueno también, apelando a esta decolonización, saber que entender que nosotros, no solamente nosotros la tenemos que transformar, ¿sí? Que no somos nosotros los únicos, digamos, sino que la realidad nos transforma a nosotros. ¿Por qué? Porque en ese lugar, digamos, de ser los profesionales de la comunicación, siempre creemos que con la comunicación vamos a ir a transformar a las comunidades y a los grupos sociales. Pero bueno, yo quisiera ver lo inverso, qué tanto nos transforman a nosotros las comunidades y las realidades, y qué tanto nos transforman no solamente profesionalmente, sino como personas. ¿Sí? Y en esa apuesta me parece súper interesante lo que ha venido sucediendo en el programa desde hace varios años, con varios casos de trabajo de grado. Entonces aquí tenemos a Alejandra, que es egresada, ¿sí? De cómo a ella la transformó el hecho de ir a levantar un modelo comunicativo no occidental a una comunidad indígena, ¿sí? ¿Qué pasó con ella como profesional y qué pasó con ella como persona? Eso casi nunca lo preguntamos en las sustentaciones de trabajo de grado, pero es muy importante, y eso es lo que tal vez les he venido insistiendo a las personas que están iniciando su proceso de trabajo de grado. Nosotros siempre arrancamos ese proceso preguntándoles a ustedes en nuestras clases qué les apasiona, qué les gusta, qué los implica, ¿sí? Porque no hay nada más tremendo que hacer algo obligado y que no te guste, ¿sí? Y que no te interese indagar sobre ello. Entonces creo que esa apuesta que hemos venido haciendo desde ese tiempo ha dado buenos resultados, porque estamos teniendo unos temas que antes no se habían tocado en el programa, ¿sí? Le comentaba a Eduardo que tenemos una propuesta de investigación sobre las trenzas de una de nuestras estudiantes que es de Tumaco, que tenemos una propuesta de otro estudiante que quiere ver la memoria sobre el cultivo de papa, cómo se ha venido cultivando, pero ahora bueno, ya quiere ver también los cultivos agroecológicos,
las semillas, bueno, cómo también esto se lleva a recetas, ¿sí? Y así tenemos varios ejemplos en propuestas de trabajo de grado, que son preguntas que nos ponen en crisis. O sea, eso es lo más interesante, ¿sí? Que nos están poniendo en crisis como docentes, como asesores de trabajo de grado. Porque entonces decimos, bueno, ¿y a qué epistemologías recurrimos? ¿A qué metodologías recurrimos? ¿Cómo hacemos para que este estudiante investigue esto y lo investigue en clave comunicativa? O sea, no lo investigue como antropólogo, no lo investigue como, qué sé yo, psicólogo, sino que lo investigue como comunicador social, ¿sí? Porque pues no podemos perder la perspectiva, ¿no? Nos estamos reinventando, obviamente, y es súper necesario ver esa transformación, hacer esa transformación en la formación que están recibiendo ustedes, que obviamente no puede seguir siendo la formación que recibí yo hace 20 años, sino una formación que va acorde con unas realidades que han estado ahí, no son nuevas, han estado ahí todo el tiempo haciendo cosas, ¿sí? Entonces, digamos que esa ecología de saberes, ese diálogo intercultural, esa traducción intercultural, también debería hacerse una traducción no sé, academia, saber, algo así. Es un reto que hemos estado afrontando como docentes y como asesores, ¿sí? Cómo yo pongo a investigar a los chicos, qué metodologías les doy, qué herramientas saco, y eso ha sido rebuscar y recabar en una combinación de metodologías y de herramientas, porque obviamente lo que sabíamos y lo que veníamos haciendo no alcanza, pero lo estamos intentando, ¿no? Entonces, también apuntar sobre la reexistencia, sobre este concepto tan chévere, tan revelador, ver cómo nosotros ya en esa hoja de vida hemos resistido y que hemos empezado a reexistir, ¿sí? Yo sí quisiera que hagan esa reflexión los estudiantes. Como estudiante, ¿usted ha resistido o está reexistiendo, quiere reexistir? Como profesional, en sus trabajos de grado, en sus proyectos de aplicación, con comunidades, ¿cómo ve la clave de reexistencia? Me parece que esa es también una pregunta que queda para resolver de aquí en adelante. Esas serían como las reflexiones que tengo al respecto. Pero tal vez lo que más se opone a que nosotros transformemos la profesión y la formación en la profesión son todos estos requisitos que nos pone lo administrativo, que nos pone el Ministerio de Educación. Estará preparado todo este campo, digamos, educativo con sus condiciones de calidad y etcétera, para que planteemos una nueva forma de formar, una manera nueva de formar a nuestros estudiantes. Es mi pregunta, que me gustaría que reflexionen sobre eso Omar y Eduardo. Y realmente es eso, la investigación real en la que se implica uno con la comunidad, con la realidad a la que va a investigar, son unas dinámicas que no están acorde con lo administrativo y con los tiempos que nos dan las universidades, y yo lo veo en mi experiencia, que las cosas con las que me he implicado han llevado, qué sé yo, un ejemplo. En el 2007 empecé a hacer una indagación sobre algo, apenas en este año, el año pasado, a finales del año pasado, fue publicada la investigación, tuvo un artículo publicado. ¿Por qué pude hacer eso? Estar casi 10 años escribiendo y reescribiendo y sí, todo lo que se había indagado, porque eso no estaba no era parte de una investigación formalizada en un centro de investigación o en una universidad. Lo hice en mis tiempos y con los ritmos y las cosas que iban apareciendo en esos 10 años. Entonces, también están esas cosas, ¿sí?
cuando estamos implicados con la realidad y con el tema que queremos investigar y que nos apasiona, eso tampoco nos señala tiempos y los ritmos son otros, muy diferentes a la de la producción industrial del conocimiento que se quiere hacer hoy en día. Entonces, ahí sería, pues hasta ahí llegarían como mis apuntes y como las inquietudes que me ha dejado la conversación de Eduardo de esta mañana. Un saludo para todos los estudiantes, a Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, a Elsie, con quien hemos compartido algunas experiencias de región, y cuando me propusieron venir a este panel, me pasó algo parecido al gráfico que nos mostró al final Eduardo. No sabía por dónde empezar. En realidad, primero porque es una pregunta bastante compleja y los académicos solemos hacernos preguntas que tienen muchas entradas y que nos crean ciertas incertidumbres. Es decir, cómo pensar la comunicación en una región y fuera de eso pensar la comunicación en un escenario interdisciplinario. Y creo que Eduardo nos ha dado muchas pistas en la conferencia de esta mañana, y una de ellas que yo quisiera plantear frente a la pregunta que nos hacen: ¿cuál sería uno de los retos que tenemos a nivel de la región de Nariño? Y yo diría que no solamente la región de Nariño, sino de la región sur de Colombia, porque me parece que a veces las divisiones geográficas no dan cuenta de la complejidad cultural y de los circuitos que hay en un territorio. A mí me parece que uno de los retos que me pareció muy interesante, y lo retomo de lo que plantea Eduardo, es cómo nosotros, como comunicadores, aprendemos a comprender la realidad y a problematizar esa realidad. A veces uno, y creo que lo decía muy bien Eduardo en una de sus intervenciones, una de las cosas que nos cuesta a nosotros es saber cómo ubicamos problemas de información y comunicación o educomunicación en nuestros territorios. Creo que la tradición de los medios a veces nos ha encajado en una forma de mirar la realidad. Muchos de los que están aquí iniciaron con algún imaginario la carrera, un imaginario de lo que nos venden los medios de información, de lo que nos dicen los amigos, de lo que creemos que es la comunicación. Y cuando nos encontramos con que la comunicación es mucho más allá que eso, vemos de que las posibilidades son inmensas. Sin embargo, el contraste de lo que uno pueda pensar que puede hacer con la comunicación a veces no se compadece con lo que sucede en la realidad. Y cuando me digo que no se compadece, es que tiene que ver con esa visión que tienen las instituciones de lo que es el comunicador. Entonces a veces suponen que el comunicador es el que tiene que tomar las fotos en la institución, o es el que tiene que hacer el video, o es el que tiene que contratar la publicidad, o es el que tiene que responder a un boletín de prensa porque están atacando a la institución, o es cualquier otra cosa técnica que tiene que hacer el comunicador, menos pensar la comunicación en un escenario concreto. A mí me parece que uno de los grandes retos es, y creo que lo apunten ahí, es cómo aprendemos a ser comunicadores que problematizamos la realidad desde la óptica de la información y la comunicación. A veces uno le pregunta a los estudiantes: plantéenme un problema de comunicación en la realidad. Y entonces algunos le dicen: ah, sí, las barras bravas. No, las barras bravas, bueno, sí, entonces, ¿cómo logramos entender que las barras bravas tienen un problema de información y comunicación? El comportamiento de cierta población. Bueno, tiene que ver con la psicología, y seguramente este ejercicio de pensar las disciplinas, como se llama este congreso, me parece que pasa un poco con mirar cómo nosotros, como comunicadores,
a veces pisamos los terrenos de otras disciplinas como la psicología, la antropología, la sociología, la lógica, la filosofía, y en realidad tenemos algo de esas disciplinas, pero que al momento de nosotros problematizar esa realidad, en la medida en que nosotros seamos capaces de comprender lo que sucede en un contexto, creo que aprendemos a ser comunicadores. Es decir, ahí es. Yo les preguntaba a algunos estudiantes, ¿a usted para qué lo está requiriendo una sociedad como profesional de la comunicación? En esta región, para entender, por ejemplo, que los circuitos de las comunidades negras en Tumaco y en el Pacífico nariñense tienen otras formas de comunicarse. Y cuando Eduardo decía que hay que mirar qué tanto barro hemos tenido en los zapatos, me acordaba en la década de los 90, cuando trabajaba con el proyecto Gente Entintada y Parlante, y era un proyecto espectacular, y red de radios comunitarias del Pacífico, con la Fundación Habla Escribe, estaba, bueno, un poco de gente que se derivó de la escuela de la Universidad del Valle, cuando estaba un poco como esa idea del profesor Jesús Martín Barbero, y muchos, digamos, optaron por esa visión de la comunicación popular. Me parece que ahí es cuando uno comienza a mirar que la comunicación y la cultura, ¿sí?, la comunicación vista desde la realidad de cómo se comunica la gente, qué sentido tiene para ellos el canalete, qué sentido tiene para ellos la marimba, qué sentido tiene para ellos las musicalidades, los ríos, el paisaje, cómo son capaces de leer un paisaje que para nosotros es solamente verde. Nosotros no somos capaces de distinguir un árbol de otro. ¿Por qué? Porque es que nuestra forma de comunicarnos y de relacionarnos con ese entorno es muy diferente al de otras culturas que vienen haciéndolo hace mucho tiempo. Ahí está la comunicación. Lo mismo podemos decir del pueblo Aguá, lo mismo podemos decir de las comunidades campesinas, ¿sí? Hasta hace algún tiempo yo no sabía que para ellos, logramos encontrar una palabra que me dijeron algunos, que era el agrado. Y el agrado era una estrategia de comunicación, como dice Eduardo. Perdónenme, pero esas estrategias no están en ningún texto. Están ¿saben en cuál texto están? En el texto de la realidad social, donde nosotros las encontramos. Y quiero conectar con uno de mis estudiantes, muy brillante, muy piloso, que incluso me preguntó esa parte, me dijo, bueno, pero ¿cómo hacemos para conectar eso de lo cultural? Yo no entiendo. Le digo, sí, es justamente cómo nosotros no nos quedamos en lo local y lo parroquial, encerrándonos en nuestra propia realidad, sino cómo logramos construir signos, códigos y referentes propios con los cuales nosotros nos presentemos al mundo, ¿sí? Porque es que creo que la riqueza cultural que nosotros tenemos aquí nos sirve a nosotros para fortalecer una identidad que aparentemente parece ser como una especie de cuento teórico, pero que me parece que tiene un trasfondo político, como decía Eduardo, es decir, de mucho alcance. El día que nosotros nos reconozcamos en nuestros símbolos y en lo que somos como nariñenses, como sur, como indígenas, como negros, es decir, incluso como campesinos, que es una cultura que ha estado mucho más marginada, incluso desde el punto de vista normativo y legal, político, sí, de acuerdo. Entonces, mire que a mí me parece que hay una deuda política, y volver la mirada a cómo son los procesos de comunicación al interior de estas comunidades, yo creo que nos devuelve, ese es un primer reto, es decir, es hacer la lectura. Creo que la universidad lo está haciendo, en algunos trabajos de grado lo hace, otras personas lo están haciendo desde la práctica, pero hay mucho trabajo por sistematizar. Y viene la pregunta, ¿cómo logramos hacer? Ahí viene el segundo reto, ¿cómo logramos hacer? Primer reto, lograr leer los procesos comunicativos en nuestros pueblos diversos y distintos. Segundo, ¿cómo lograr cambiar el imaginario de la comunicación y del oficio del comunicador de nuestras instituciones, incluso de nuestros ciudadanos? Porque desafortunadamente cuando uno
le preguntan, ¿está estudiando comunicación? Ah, periodismo. Ah, usted es periodista. Entonces, esa es la connotación inmediata y tradicional. Me parece que hay un trabajo que toca hacer con las instituciones, y ese trabajo lo tenemos que hacer haciéndoles propuestas creativas y diferentes de cómo trabajar la comunicación. Ahí viene, digamos, la capacidad de poder presentarles otro tipo de propuestas, como lo decía Eduardo, presentarles propuestas, no presentarles solamente el plan de medios. Seguramente que muchas instituciones lo que les interesa es el plan de medios, o el paquete publicitario, o la estrategia para persuadir sobre cualquier otra. No, pero cómo presentarles otro tipo de propuestas que sean diferentes, sobre todo que les permitan dialogar a las instituciones con la gente, no solamente persuadirlos en el modelo tradicional, sino cómo logramos, por ejemplo, que una institución como salud comprenda, ¿sí?, a las personas en su capacidad de poder proponer cosas de salud, porque mucho tenemos que aprender de la medicina tradicional y de las abuelas y de lo que está allá, esa comunicación que está allá al otro lado, y toda esa información y todo ese saber, como lo decía Eduardo, que está en el otro lado, parece que queda como allá, ¿no? Queda como marginal. Solo viene la información de aquí hacia allá, desde las instituciones al enfermo. Es decir, es una relación bastante asimétrica. ¿Cómo logramos poner en diálogo, ¿sí?, dos mundos de pensamiento distintos? Eso es lo que tenemos como reto. Es decir, cómo las instituciones se pueden bajar, ¿sí?, de esa mirada persuasiva, publicitaria, de promoción, ¿sí?, y comienzan a pensarse como instituciones que prestan un servicio a una sociedad, y que su papel desde el punto de vista comunicativo es dialogar con esos ciudadanos. Dejo por el momento esos dos retos y le doy la palabra a Eduardo. Muchas gracias. Escuchando a Elsie y a Omar y ratificándome en el arranque que hacía en la sesión de hoy, yo tendría que ratificar que esta jornada y este panel y esta invitación es un lujo. Y yo digo que es un lujo porque ahora voy a comentar una experiencia en la que estamos tratando de hacer algo que dialoga con esto que venimos conversando, pero en realidad hay un montón de lugares donde no sería posible conversar como estamos conversando aquí sobre estos temas. Y en eso cuento a las instituciones con las que yo interlocuto normalmente en Bogotá y en otras regiones, porque este no es un cuento que esté al oído de toda la gente todavía. Y con eso quiero decir, es muy importante que ustedes sean conscientes de que están conversando y escuchando de un saber propio que hace parte de esa diferencia de la que estábamos hablando hace un rato. Entonces digo, por eso esto es una experiencia de lujo. Yo esta mañana colgaba en el Facebook un pequeño comentario diciendo estoy en esta jornada en la Universidad Mariana hablando de este tema, y por ejemplo un querido académico muy amigo, Francisco Sierra, que venía al frente de la dirección de CIESPALAS hasta ahora, Paco me hace un comentario y me dice, oiga, qué bueno que esos espacios se estén dando. Y desde Quilmes otro amigo, Mancini, me hace un comentario parecido. Y en el mismo Quito, Pablo Escandón me dice lo mismo. Es decir, en el fondo, el Facebook no solamente por la idea de, oh, qué chévere, estoy en Pasto, ustedes no, y toda esta historia, ¿cierto? Y el like, ¿cierto? Sino la otra parte, la parte de, hay lugares donde eso que venimos conversando con ellos se está conversando con la gente que pertenece a un programa, ¿sí? Yo quisiera que ustedes hicieran conciencia de eso, y esa conciencia, como en el dibujito, la hace alguien que está mirando desde otro lado esto que está pasando. Entonces lo hago consciente. Yo me lanzaría con unas anotaciones. Lo primero es que coincido plenamente con las anotaciones que Elsie y Omar han hecho, y quisiera matizar y hacer un poco de apuestas. O sea, me voy a lanzar también en el riesgo, digamos, de afirmar unas cosas y completar. Una, como tenemos un asunto de interdisciplina de campo de saber y de objeto en disputa,
yo sí diría que nosotros deberíamos estar en capacidad desde los programas de comunicación y en particular del programa de comunicación aquí y de la formación de los comunicadores, de poner lo común como una parte fundamental de nuestro objeto de saber. Es decir, muchos saben sobre muchas cosas y nosotros desde la comunicación, por nuestro nombre, deberíamos ser capaces de decir que sabemos sobre lo común. Pues hago esa como una primera afirmación. Eso común se puede saber desde muchos lados y da posibilidades. Entonces, esa sería como una primera invitación. Y fíjense que eso inmediatamente afecta el currículo, las didácticas, demás, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo en primer semestre tengo que preguntarme sobre qué es lo común? Y si el asunto de lo común aparece como un tema en la clase de teorías, y si lo común, o sea, cuando eso atraviesa la formación y lo que yo tengo que diseñar es pensando en lo común. Entonces miren que, y este es uno de los retos que se da aquí, es cómo el pensamiento se tiene que volver acción. Voy a pegarme de una anotación que se hacía ahora. Si a los planes de medios que Omar contaba ahora, anotación que señalo, que comparto, nosotros aprendiéramos en la universidad a hacer planes de medios que no se plegaran a los modelos establecidos o a los formatos definidos, sino que construyéramos nosotros la propia apuesta de plan de medios donde uno ahí por dentro fuera metiendo sus concepciones y su apuesta sobre lo común, las organizaciones y los que nos interlocutarían estarían aprendiendo lo mismo. Nota al pie, así como en el desarrollo de la investigación y los procesos sociales tuvimos que aprender a hacer cosas como marcos lógicos y modelos de investigación que se nos impusieron desde fuera y en donde nos comíamos una epistemología que estaba ahí debajo, unas maneras de ver el mundo que estaba ahí debajo y que son invisibles para nosotros y sabíamos que esa era la formalidad, lo que había que hacer, pero no veíamos qué hay ahí debajo. Entonces yo digo, y si nosotros fuéramos los que metiéramos el gol con eso y construimos modos de hacer las cosas que van incorporados en nuestro quehacer y los ponemos ahí como un hecho, es que hacer un plan de medios implica hablar sobre A, B, C, pertinencia, articulación, movilidad, sí, esa es parte de la apuesta que uno podría hacer. Y si nos inventamos eso ¿cómo se intenta? Fíjense que ahí estoy pensando no solamente en lo que tenemos que pensar, sino en lo que podríamos hacer, y no es difícil hacer. No es difícil hacer. Bien. Segundo, esta expresión viene de otro lado, viene de una anotación de Boaventura de Sousa, y yo me he cargado con ese caballito de batalla durante un montón de tiempo. Si algo deberían hacer los programas de formación en comunicación, dada su capacidad en términos de gente, tiempo, ¿cierto? Perdónenme que haga esa anotación. ¿Cuándo tiene uno la posibilidad de tener, cuántos estudiantes tenemos en el programa? 220. ¿Cuándo tiene uno la oportunidad de tener 220 co-investigadores pensando un problema? ¿Sí? O sea, tengo 220 personas pensando en torno a un problema. Eso es de un lujo. Nadie tiene eso. Entonces, cuando digo eso, estoy diciendo, propongo un tema de agenda, que es lo que interpreto de Boaventura de Sousa. ¿Cómo evitar el desperdicio de la experiencia? Un concepto muy bello de eso. ¿Qué significa? Una comunidad sabe algo y lo sabe desde su saber. Si nosotros fuéramos capaces desde un programa como este, como plan de investigación, de hacer que cada estudiante fuera capaz de recuperar un saber de lo que sabe una comunidad, o interlocutar, o acompañar, o seguir, o reconstruir, o propiciar, etc. Esa interlocución con eso sería un desperdicio menos de experiencia, de toda la experiencia social acumulada que existe en la sociedad. O sea, con 220 significa, habría 220 apuestas de recuperación de saberes que articuladas en espacios y territorios, eso es grande. Anotación al pie. Yo sé de los males de eso. Es que lo que pasa es que yo quiero hacer un proyecto distinto, es que ese no es mi tema, ¿cierto? Es que lo que pasa es que a mí me gusta tal cosa, es que... Pero en el diálogo uno podría ir construyendo una agenda que hiciera posible que, más allá de lo que cada quien quisiera hacer, una de las preguntas que interpelará los proyectos es cuál es el saber que se articula en este proyecto y cuál es ese sentido de recuperación de la experiencia que aparece ahí.
Y entonces es maravilloso porque tenemos mucho, que yo les decía al principio, mucho. Entonces, asumo el programa, ahí es donde es la idea, realmente la idea que quiero decir es esta. Asumo el programa de formación no como un lugar de distribución de saber, sino de construcción de saber. Yo no sé si se entienda plenamente eso. En los modelos tradicionales venimos a que nos impartan el conocimiento. En un modelo posible venimos a aportar en un plan de construir y reconstruir un conocimiento existente y lo vamos a ir juntando. Yo me vuelvo, voy a utilizar una expresión capitalista, mercantil, me vuelvo socio de la experiencia de construcción de conocimiento conjunto. Pero es que lo que pasa es que después de los primeros 10 o 20 que lo hagan, todo el mundo va a poder tener ahí un aporte significativo y lo que vamos a tener es un acumulado importantísimo donde la lógica del diálogo de saberes se materializa. Entonces, miren que es una propuesta práctica. Yo le doy la vuelta. Usted no viene a recibir, viene, reconstruye, recoge, se articula, moviliza y eso forma parte de este acumulado de saberes. Anotación, eso no es difícil de hacer porque ya se está haciendo. Porque los modos en los cuales mucha gente viene haciendo sus trabajos de grado, sus experiencias, etcétera, ya tiene eso. Sino que lo que necesitamos es juntarlo y articularlo a ese proyecto colectivo de saber. Listo, esa es propuesta 2. Como les decía que a mí me gusta aprender de los publicistas y los publicistas le prestan a uno un montón de cosas y ahora que hablábamos con algunos sobre publicidades y yo les decía que lo que había que pensar era otra publicidad, entonces yo voy a montar mi eslogan. Voy a hacer copio y voy a montar el eslogan de ese posible pensar, como me pusieron a imaginar acá, propuestas, retos, entonces yo voy a poner disonar, disentir, diseñar, disoñar. Disonar, disentir, diseñar, disoñar. 4 palabritas suenan. Entonces, disonar. Eso que dijimos, poder ver lo otro, lo que no suena como lo que sabemos que suena. Disentir, mantener la posibilidad crítica de saber que hay otras cosas, otras formas, otras miradas, otras perspectivas. Diseñar, proponer alternativas asociadas con los futuros posibles que están en proceso. Disoñar, que no solamente es lo posible en el sentido inmediato, sino que es lo esperanzador. Una definición muy linda que hace Raúl Sibeki sobre la esperanza es esa. Sibeki dice que la esperanza no es la idea de lo que no va a venir, sino la idea de lo que parecería irreal y a pesar de eso lo queremos. Una posibilidad muy interesante de pensar esa idea de esa apertura. Entonces, diseñar, disoñar, es la dimensión de la esperanza. Yo pongo esos términos porque en el fondo eso nos hace terreno, nos hace lugar para ser críticos, nos hace lugar para ser buenos escuchas, nos hace lugar para propiciar una cantidad de talentos. Y último, quería contarles una experiencia que tiene que ver con esto de las institucionalidades. Yo vengo participando hace ya unos 2 años o algo más en el diseño de una maestría que se llama la Maestría de Comunicación y Educación en la Cultura, liderado por Germán Muñoz en la Universidad Minuto de Dios en Bogotá. Y ahí hay un combo de gente muy variada que viene de muchos lados, de muchos recorridos y demás, y ahí han pasado cosas muy bonitas, pero la más bonita de todas es la gran dificultad que implicaba construir un programa como este. Voy a poner 2 referentes. El primero, es un programa que se fundamenta sobre un modelo que es el modelo de aula abierta, que significa que
las aulas no son las aulas de la universidad más que ocasionalmente, sino que las aulas son los contextos donde se desarrollan los proyectos de comunicación y educación. Y esto implica al menos que en el proceso de formación cada estudiante participe por un tiempo definido en 3 aulas abiertas, una local, una nacional y una internacional. El primer grupo acaba de ir un grupo a Cuba, un grupo a Bolivia, otro grupo a México, a vivir sus aulas abiertas de estancia de varias semanas en cada uno de esos lugares en esa maestría, contrastando sus propias experiencias, sus propias propuestas. Pero eso, cuando se le propuso a la universidad, le dio un susto horrible. Hoy es uno de los factores de éxito del programa, porque la gente dice, uy, yo voy a hacer una maestría donde voy a poder ir a hacer esto y esto y esto, oiga, buenísimo, y está viniendo mucha gente a preguntar cómo se articula esos procesos. 1. 2. El segundo gran problema que teníamos, que era muy difícil, era el problema de lo que nosotros llamamos los sabedores. Y era que como comunicación, educación y la cultura dialogaba con otros saberes, pues uno no podía tener doctorado, el Taita, doctorado en plantas, el Taita, entonces uno cómo hace eso. Entonces apareció una propuesta que fue trabajar con la idea de sabedores y con un tipo de reconocimiento de los saberes, y a partir de eso es posible que los sabedores de múltiples saberes, y cuando digo eso estoy hablando de que en el programa es profesor un muchacho líder de los grafiteros en Bogotá y da un curso sobre esos espacios urbanos. Pues un curso no, un aula abierta interviniendo en los espacios urbanos con nuestros estudiantes. Entonces, claro, esto le rompe a uno la cabeza porque la universidad dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo es el salón? ¿Y cuánto necesita? Y todas las cosas que la administración nos pide todo el tiempo. Entonces, ¿eso cómo se maneja? La última idea de esta anécdota, que es tal vez la más curiosa, es que cuando los pares académicos vinieron a ver el programa, lo primero que dijeron es que muchas gracias, que querían ver programas como esos porque estaban aburridos de ver programas que repetían todo lo que los demás programas hacían y que parece que copiaran los documentos de los programas unos a otros de las maestrías que se venían haciendo. Es decir, no es necesariamente la suerte de haber tenido unos evaluadores que podrían escuchar eso, sino que uno tendría que saber que esta sociedad hoy probablemente tiene necesidad de escuchar cosas distintas, porque es que ya está muy extendida esta sensación que tenemos socialmente de que lo que tenemos no es capaz de dar cuenta de lo que queremos. Y esa sensación un programa académico debería reinterpretarla. Uno debería ser capaz de interpretar a la gente en torno a eso, a lo que se quiere, a que se quiere algo distinto. Entonces, recojo esa como un datico concreto de una experiencia, y lo cual significa, si uno quisiera introducir cambios y propiciar acciones como esas, hay antecedentes, hay posibilidades, hay caminos andando. Esas serían como las 4 punticos para el diálogo. Creo que ahora viene la fase en que abrimos para... ¿Se abre un espacio para preguntas entonces? ¿O van a...? Sí. ¿Sí? Okay. Entonces el micrófono está dispuesto. Que no quiera hablar, pues que pase la pregunta en un papelito, o digamos cuál es el mejor mecanismo. Ahí, lo más paradójico es que en estos eventos a veces uno dice mentiras, ¿no? Y entonces uno dice, vamos a dialogar, y resulta que el único que se queda hablando es el del lado de acá. Entonces, una de las formas de romper esa parte de la comunicación unidireccional, los que estamos acá, los que están allá, es un poco como esa parte, ¿no? Conversemos, hagamos preguntas, comentemos, etc.
Sí, no necesariamente, porque a veces también decimos mentiras, no, vamos a conversar y solo lo limitan a que usted pregunte y entonces el de acá tiene que responder. No, yo creo que ahí es un espacio más abierto, más flexible. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a ustedes por su presencia y por su valioso aporte de conocimientos. Soy de cuarto semestre. Mi nombre es Carlos Rosero. Quiero hacer una pregunta al profe Omar. Usted hablaba, profe, algo que me parece fundamental con respecto a la cultura, y es precisamente ese bloqueo que genera la academia. ¿Cómo resistir a ese bloqueo, digamos, que se encuentra el comunicador social? Digamos que no podemos, digamos, concebir la profesión desde una perspectiva meramente académica, sino también lo que recogía el maestro Eduardo, digamos, ese saber del común, ¿no? Ese, digamos, untarse de esa realidad, vivir la realidad y socavar ese sentido en las experiencias humanas, no desperdiciarla. ¿Cómo hace el periodista para resistir frente a frente a tanta barrera que nos plantea la academia? Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, hace 2 días justamente al grupo de estudiantes con el que estoy actualmente les recomendaban que volvieran a ver el largometraje La educación prohibida. No sé si lo habrán hecho. Si no lo han hecho, bueno, todavía pueden mirarlo en YouTube. A mí me parece que esa parte de poder resistir, de poder hacer otras cosas diferentes a lo que la institución nos guía o nos orienta, siempre es bueno. Yo creo que la rebeldía no se ha acabado, no fue solamente de la década de los 70 y los 80. Ahí me parece que hay bastantes posibilidades, no en una connotación negativa de hacer otras cosas diferentes. En estos días me encontré con un comunicador egresado de la Mariana que le pidieron hacer un trabajo sobre el agua, justamente sobre el agua. ¿Cómo hablar del agua que no sea de la misma forma que están hablando siempre? ¿Cómo no queremos ya decir, mire, lo que pasa es que no lave el carro con manguera, o sea... Y me pareció muy interesante que este comunicador, egresado de la Mariana, comenzó a pensarse algo parecido a lo que Eduardo mencionó en su intervención en la mañana. Él dijo, yo quiero hablar desde el agua, pero no desde el agua como el agua, sino el significado que tiene el agua para mucha gente y para todos. Y comenzó a hacer una serie de entrevistas totalmente distintas y finalmente lo conectaba con lo que para la gente significaba el agua. Entonces, la respuesta un poco para Carlos y un poco para conversarla es cómo nosotros nos atrevemos a pensar propuestas diferentes de pensar y de construir la comunicación, de pensar otras propuestas que no nos enmarquen con esos modelos de los que está hablando Eduardo y de lo que compartimos, por supuesto, es decir, esos modelos en los cuales las mismas instituciones nos han encajonado. A mí me parece que hay que resignificar muchos oficios y muchos trabajos. Por ejemplo, el periodismo aquí en Nariño tiene que resignificarse, ¿sí? Tiene que desmarcarse de esa forma de hacer un periodismo muy ligado a lo que el centro lo hace. Ahí me da la sensación de que aquí hay propuestas interesantes que se han quedado en el tintero, que fueron un buen ejercicio y que creo que vale la pena seguirles la pista y seguir como, no hacer lo mismo, sino como reconstruirla. Por ejemplo, la experiencia de Andar el Sur, que fue un ejercicio que hizo el Fondo Mixto de Cultura, es un ejercicio interesante, es decir, la forma como concibieron poner a hablar a la gente de paz, no desde la institucionalidad, ni desde los referentes, ni desde los especialistas, sino cómo hablar de paz, desde cómo la gente entiende la paz, y la gente, lo más interesante de esa experiencia fue que la gente habló del sentido de la paz sin siquiera mencionar la palabra paz. ¿Cómo hacemos eso? A mí me parece que hay ejemplos de comunicadores
que son muy creativos. O sea, a mí me parece que hoy en día el comunicador no está llamado a ser un técnico, está llamado a ser un diseñador y un creador. Y solo en la medida en que sea capaz de pensar, de plantear cosas diferentes, como lo dijo Eduardo, ahí me parece que ese es el camino, de encontrar otras formas distintas de hacer las cosas. Ahí me parece que está la clave de ser un buen comunicador. Ya lo dijo Eduardo y lo pudimos comprobar. Esta propuesta del comunicador de la Mariana que les estoy hablando, se la hizo a una institución de aquí del gobierno, Rubén Pasto, con una propuesta totalmente diferente, y le gustó. Entonces no es tan cierto que siempre las instituciones estén esperando lo mismo. Yo creo que las instituciones también están ávidas de comunicadores que le presenten propuestas distintas y pertinentes, porque es que las campañas se han ido desgastando, las campañas siempre han sido lo mismo, y martillan siempre en lo mismo. Me parece que poner a pensar la realidad de otra manera, ahí está el reto. Carlos, el campo está abierto para que los comunicadores, y ya lo dijo Eduardo, seamos dos cosas que me parecieron muy interesantes: diseñadores y diseñadores. Diseñadores, que seamos capaces de diseñar cosas diferentes, y diseñadores es para poder soñar y pensar otras cosas más allá de lo que la realidad nos presenta. Creo que ahí está la clave de poder lograr ser unos comunicadores un poco diferentes. No sé si los colegas o alguien más. Sí. Buenas, mi nombre es Nicolás, estoy en quinto semestre. Y bueno, pues según entiendo y como lo tomo, lo cotidiano, lo común se toma como lo cotidiano, como el encuentro entre dos personas, el tú a tú. Pues digamos de cierta forma es como la memoria, ¿no? Está lo del carnaval, está lo de la chica de las trenzas, pero también existe algo, o existe la parte que no es común, la parte, digamos, por así decirlo, nueva, que está empezando en la sociedad. Y eso ya creo que es parte de la comunicación y del comunicador, la parte de aprender a ver eso, ¿sí? Y tener la creatividad para llegar a ese punto. Entonces mi pregunta vendría a ser cómo crear esos espacios propicios para poder empezar a tener esa visión diferente, para poder encontrar eso común y tener esa creatividad para llegar a esos lugares donde prácticamente se los está abandonando como tal. Gracias. Es una pregunta clave, y lo primero que diría es que no necesariamente, para poder ajustar un poco lo que interpela la pregunta, no necesariamente pensar en lo común significa no reconocer lo nuevo. Lo común es también emergente, no solamente lo establecido, lo tradicional, sino que lo común está emergiendo, está dándose todo el tiempo. Es decir, en ese sentido, la comunicación es viva y la construcción de lo común es presentándose y dándose cotidianamente de múltiples maneras. Entonces tal vez ahí un poco para ajustar, pero eso no quita para nada la fuerza de donde se hace la pregunta. Creo que el primer paso es precisamente el paso de reconocer dónde están emergiendo esas posibilidades, dónde están y dónde están presentes en lo cotidiano. Es decir, ahí entro con la primera apuesta que hacía desde el comienzo de la sesión, y es que de lo que hay que jugar es de la apuesta de la mirada. ¿Cuál es la mirada, la perspectiva que está en juego para ver eso que está emergiendo? Por ejemplo, lo que dijimos esta mañana sobre las comidas, sobre las preparaciones. Ahí hay algo que está en lo común. Está reflexionado, está recuperado, hemos elaborado esa posibilidad de captarlo, pero al mismo tiempo, ¿y qué es lo emergente? Cuando lo común interpelara, por ejemplo, a la comida. ¿Qué es lo emergente? ¿Hay transformaciones en el gusto por la comida? Del tiempo que yo llevaba sin venir a Pasto, me comencé a encontrar con comida mexicana, cada vez más, ¿cierto? Hay algunos lugares asociados con el tema argentino, con, no sé, otras carnes, otras cosas que
seguramente forman parte de una dinámica de emergencia de unos sabores globales, de unos mercados emergentes, de unos reconocimientos o de unas interpelaciones y diálogos que se están dando ahí. Ahí es donde precisamente digo, hay que volver a la mirada para poder hallar qué es lo que está emergiendo ahí, qué es lo que está saliendo ahí, y ese sería el primer camino. Esa sensación de volver ajeno lo que hasta ahora era lo usual. Y volverlo ajeno significa decir, ¿por qué está puesto así? ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué está ahí? Y al mismo tiempo reconocer que hay un montón de elementos que están moviéndose y cambiando y están emergiendo. Yo te podría decir, tú tienes un corte de pelo y ahí hay una apuesta. ¿Qué hay al lado de esa apuesta? Hay un discurso, hay una estética, hay una apuesta política, hay una forma de comprender el mundo, de actuar. Eso es lo que yo tendría que hacer para ir a tu lugar en la interlocución sobre lo común. No para reducirlo, no para decirte, esta opción es una opción mejor, no, sino para saber que hay un corte, hay otro corte, y al mismo tiempo es posible a través de eso construir un espacio de diálogo, interpelación, comprensión, juego de diferencia. Ahí es donde está ese camino. Voy a utilizar una expresión. Ese no es un nuevo camino, es el viejo camino de la comunicación. Es el viejo camino de la comunicación. Es la idea de encontrarse, de poner en común. No sé si para todos es clara esa referencia. Nosotros utilizamos una palabra que es la palabra símbolo. Y resulta que no tenemos muy claro el origen de la palabra símbolo. En la antigua Roma, como la gente se tenía que separar por mucho tiempo y se iba a la guerra, hacían unas joyas, las hemos visto también, y no sabemos qué se llama símbolo, y las personas las partían, y una persona se quedaba con una parte y otra persona con otra. ¿Por qué? Dentro de 18 años, mi hijo que tiene 2 años, de pronto, porque las guerras eran un poco largas y no me reconoce, pero el símbolo haría posible que nos reconociéramos, ¿cierto? Ojo, ¿qué estoy diciendo de esto? Estoy diciendo, ahí hay un juego del vínculo, de la conexión, de otra cantidad de cosas que está en esta apuesta por lo que es usual en la comunicación y que en el fondo es también lo que hemos perdido de vista. Coincido con algo que Omar decía y de lo que tú decías, Carlos, en la pregunta del academicismo. El peor problema del academicismo es que la academia nos pone unos obstáculos, unas gafas que nos hace ver de cierta manera. Y sobre todo no solo nos hace ver de cierta manera, sino que nos impide ver de otras maneras. Entonces creo que un poco el ejercicio de la comunicación es cómo hacer para que esa mirada no sea la mirada que me obliga a ver de un solo modo, a ver de esta manera, a ver desde este solo lado. Yo creo que es por ahí. Y eso no es conocimiento nuevo sobre comunicación. Eso es la misma comunicación de siempre, pero en juego, revitalizada en el hecho de que tenemos que recuperar lo que hemos invisibilizado y lo que hemos perdido. Por ahí. Poner en diálogo tanto lo académico, lo epistémico y me parece a mí que es muy importante que entre docentes y estudiantes pongamos en diálogo nuestros saberes. Nosotros tenemos una experiencia, unos saberes académicos y conceptuales, pero ustedes tienen un saber de una realidad de su generación, ¿sí? Y eso ya, pues por lo menos lo hablo desde mi experiencia docente, eso ya empieza a generar otras miradas, ¿sí? Una manera de ver diferente. Que se deshagan de la academia, yo creo que es más la tarea nuestra, que ya hemos recorrido mucha academia, tal vez, pero al contrario, yo creo que necesitan ustedes poner mucho en diálogo sus realidades y sus intereses con lo académico,
para poder, digamos, darle ese equilibrio, verlo con método o indagar nuevas metodologías que están en esa realidad, pero entender que son metodologías, porque, bueno, no podría ir alguien a decir, bueno, voy a levantar el modelo comunicativo del pueblo Inga de Aponte, como lo hizo Alejandra y Lady, nuestras egresadas, si no saben que es un modelo comunicativo. Necesitas el concepto, ¿cierto? Y necesitas el concepto, de pronto el que la academia ha dado siempre, para poder entender un modelo de otra manera y rastrear un modelo que no se había tenido en cuenta. ¿Sí me hago entender? Entonces, pues desde mi perspectiva, yo creo que la manera de salir del academicismo es tener mucha creatividad, ya lo había dicho Omar, ¿sí? Tener creatividad y la implicación. Yo creo que creatividad y pasión son lo que nos lleva a ver diferente, ¿sí? Entonces, digamos, ¿dónde se han dado esos trabajos de grado exitosos e interesantes y curiosos? Cuando se ha conectado la pasión con la creatividad y los conceptos y lo académico. Cuando se han contagiado los estudiantes de alguna propuesta conceptual que uno les ha llevado al aula y ellos la han aterrizado en una realidad que les apasiona conocer, ¿sí? Entonces ahí se ha puesto en diálogo. Entonces yo empiezo a ver como unas cosechas que se hacen corte a corte. Es bien curioso esto, ¿sí? Porque, por ejemplo, en las cortes de Alejandra, de Gustavo Pérez, ¿sí? En estas cortes, yo les llevé al aula el interés por Boaventura de Sousa Santos y todo esto del diálogo de saberes, de la traducción intercultural, y esos grupos lo aterrizaron a sus pasiones, ¿sí? A lo que les interesaba. Entonces Alejandra venía trabajando con el pueblo Inga de Aponte. Gustavo tenía un gran interés desde muy temprana edad sobre los grupos o las comunidades de tipo monástico y de retiro espiritual, digamos. Y, por ejemplo, tenía otro referente, el trabajo de grado de Ronald, otro estudiante que tuvimos, que había venido siendo partícipe de Indoamericanto desde muy temprana edad y quiso verlo en clave intercultural y diálogo de saberes, la manera en que investiga Indoamericanto los temas para llevarlos al carnaval, ver cómo investigan ellos, cuál es la episteme que generan, ¿sí? Y esas fueron inquietudes, o sea, yo llevé una inquietud conceptual y un nuevo autor, digamos, que no se había tratado en el programa, y los estudiantes me devolvieron un montón de cosas que yo no esperaba, o sea, lo conectaron con la realidad. Entonces fue concepto, inquietud conceptual y académica sumada a la pasión de los estudiantes y a una creatividad así. Entonces fue una mezcla perfecta, digamos. Eso te diría yo, que es la amalgama, el diálogo de todos estos ingredientes. Conceptos, creatividad y pasión. A mí me gustó mucho la pregunta que hiciste y yo quería solamente decir dos cosas frente a eso. Yo creo que en la academia, en la universidad, tenemos que darle cabida a la duda y a la sospecha. Es decir, a mí me parece que vale la pena dudar de lo que nos dice el profesor. Puede sonar algo como irónico, pero es cierto. Es dudar de lo que nos presenta como verdades absolutas. Me parece que eso es una de las cosas que a veces la universidad y el sistema educativo no nos enseña, sino que da la sensación de que lo que dice el profesor es siempre la verdad, o es así.
Entonces yo creo que incluso en algunos de los textos que a veces les colocaba a los estudiantes, que es un texto ya bastante viejito, pero que es muy pertinente a propósito, es el Manual para ser niños de Gabriel García Márquez. Desconfiemos de lo que nos digan los padres, desconfiemos de lo que nos digan los mayores, y es simplemente una invitación a que aprendamos a pensar de que eso que nos dicen, seguramente hay otras versiones o hay otras formas de verlas en el mundo. Entonces a mí sí me parece que el sistema educativo en estos tiempos no es omniabarcante, es decir, la universidad no tiene todo el conocimiento en términos comunicativos ni en términos de todo lo que debería ser. Creo que la universidad es una pauta que nos da para orientar, pero a mí me parece que, volviendo un poco a lo que a la misma lógica que trae esta exposición, tiene que ver con que creo que hoy en día el conocimiento y lo que podemos aprender desborda la universidad. O sea, la universidad se queda insuficiente frente a todas las posibilidades que uno puede encontrar en el internet, en las redes y en la realidad social con las comunidades. O sea, allá podemos aprender mucho más. Entonces simplemente invitarlos a que sigan dudando de lo que les digamos. Desde el 28 de agosto al 1 de septiembre, las ciencias sociales se toman la Universidad Mariana en el 9º Congreso Internacional y 5º Nacional, reflexionando las disciplinas, retos, tendencias y perspectivas actuales en las ciencias sociales. Invitados académicos de Argentina, Brasil, Chile, España, México y Colombia. Invitan ICETEX, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.